El día de hoy vamos a resolver el ejercicio 8.38 del libro de Robert Mott en su séptima edición, y prácticamente el ejercicio dice de esta manera: la figura 8.15 muestra un sistema para suministrar fertilizante líquido para césped. La boquilla instalada al final de la manguera requiere 140 kilopascales de presión para funcionar con eficacia. La manguera es de plástico suave con un diámetro interno de 25 milímetros. La solución de fertilizante tiene gravedad específica de 1.10 y viscosidad dinámica de 2 por 10 a la menos 3 pascales por segundo. Si la longitud de la manguera es de 85 metros, determine a. La potencia que le proporciona la bomba a la solución fertilizante, y b. La presión que hay a la salida de la bomba. Ignore las pérdidas de energía en el lado de succión de la bomba. El caudal es de 95 litros por minuto. Bueno, antes de comenzar con la resolución, solo quiero aclarar algo. En donde describe la manguera, nos indica que es de plástico suave. Sin embargo, hay un error en la traducción del libro, dado que pues todos sabemos de que este libro su versión original es en inglés. Entonces prácticamente en la traducción ellos pusieron que era plástico suave, sin embargo es plástico liso. Entonces vamos a tener que tomar en cuenta eso antes de comenzar, ya que si nosotros tratamos de ubicar la manguera de plástico suave, pues nos va a ser un poquito difícil encontrar un parámetro que más adelante vamos a ver cuál es el que nos haría falta. Entonces, continuando con esto, si quieren vamos a poner primero los datos conocidos. Entonces nos están diciendo que para que funcione la manguera tiene que tener una presión igual a 140 kilopascales en el área de la boquilla. Luego nos están dando que es una solución de fertilizante que tiene una gravedad específica de 1.10. Entonces la gravedad específica es igual a 1.10 y la viscosidad dinámica es igual a 2.0 por 10 a la menos 3 pascales por segundo, pero nosotros sabemos bien que los pascales por segundo también corresponden a kilogramos partido metros por segundo, para trabajarlo en unas dimensionales mucho más prácticas. Bueno, nos están diciendo también que esta es una manguera y que su diámetro interior es de 25 milímetros. Entonces con eso nosotros ya tenemos casi todos los datos iniciales. Lo único que vamos a hacer es que estos 25 milímetros pues aprovechemos y los vamos a pasar de una vez a metros para trabajar todas las unidades en el sistema internacional. Entonces 25 milímetros equivalen a 0.025 metros. Y también tenemos que la longitud de la manguera es igual a 85 metros. Entonces ya con esto lo único que a nosotros nos hace falta definir prácticamente sería cómo vamos a abordar el problema. Entonces en este caso primero tenemos un inciso A donde nos piden la potencia que le proporciona la bomba a la solución fertilizante y luego la presión que hay a la salida de la bomba. Entonces primero lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar la potencia de la bomba. Entonces para facilitar los cálculos nosotros vamos a definir dos puntos. Vamos a definir un punto A en la parte interna del depósito del camión cisterna y un punto B justo donde está la boquilla de la manguera. Entonces ya una vez definido eso, nosotros lo primero que tenemos que hacer es escribir la ecuación general de la energía. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a analizar el punto A. Entonces en el punto A vamos a tener una presión
en A dividido el peso específico más una carga de elevación en A, que en este caso vamos a llamarle ZA, más una carga de velocidad en el punto A, que esto va a estar, es velocidad en A al cuadrado dividido 2 veces la gravedad, más la ganancia de energía en el sistema debido a la bomba. Entonces vamos a tener aquí un H sub A menos la pérdida por fricción que va a haber producto del rozamiento de la solución de fertilizante con las paredes de la manguera. Entonces vamos a tener, perdón, aquí es un símbolo menos, y vamos a tener el HL, que serían nuestras pérdidas por fricción en este caso. A esto pues lo vamos a igualar con la energía en el punto B, y eso vamos a tener una carga de presión en B partido el peso específico más una carga de elevación en B más una carga de velocidad en B, y con esto prácticamente tenemos escrita la ecuación general de la energía. Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos vamos a dar cuenta primero? Sabemos que es un depósito que está expuesto a la atmósfera. Entonces ahí en ese caso pues podemos decir de que nuestra presión prácticamente pues la podemos eliminar. Luego la Z sub A pues sabemos de que sí tiene un valor, ¿verdad? Entonces en este caso lo vamos a mantener. Luego el otro valor que tenemos es la velocidad en A dividido 2 veces la gravedad. Sabemos de que la velocidad en A, al ser un depósito sumamente grande, pues la velocidad ahí también va a tender a cero. Entonces es otro término que también podemos eliminar. Luego la H sub A es prácticamente lo que nosotros queremos encontrar, que es la potencia que le proporciona la bomba a la solución del fertilizante. Entonces pues ese término no lo podemos eliminar. Luego tenemos la HL, que sería la pérdida por fricción en la manguera. Entonces pues sabemos de que ese término tampoco lo podemos eliminar. Y del otro lado pues tenemos un valor conocido, que si nos damos cuenta la presión en la boquilla para que funcione pues es prácticamente la presión en B. Entonces en este caso pues tenemos que mantener ese valor, al igual que la elevación en el punto B también las vamos a mantener, y definitivamente pues la velocidad en ese punto también la vamos a mantener, dado que ahí sí es posible que podamos determinar una velocidad diferente de cero. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a encontrar? Pues precisamente creo que lo que más nos conviene es encontrar la velocidad, no sin antes hacer el despeje de la ecuación de la energía, para que nosotros pues ya tengamos más claro qué es lo que vamos a calcular. Entonces comencemos. Vamos a despejar el H sub A, que es el valor que nosotros queremos conocer. Entonces H sub A va a ser igual a todo lo que tenemos en el lado derecho, eso no va a variar. Entonces vamos a tener la presión en B partido el peso específico más, y aquí vamos a hacer algo, vamos a poner dentro de paréntesis el Z sub B, y este Z sub A que estaba sumando va a pasar al otro lado a restar. Entonces vamos a poner dentro de paréntesis Z sub B menos Z sub A. Entonces eso lo vamos a hacer de una vez. Z sub A más la velocidad en B al cuadrado dividido 2 veces la gravedad, más, miren, este término es menos, pasa al otro lado a sumar. Entonces vamos a poner más HL. Entonces en este caso pues prácticamente nosotros ya tenemos escrita la ecuación con la que vamos a resolver el problema. Sin embargo, vale la pena aclarar que HL, este valor que tenemos acá, es igual
pues nosotros vamos a utilizar la ecuación de Darcy para poder encontrar esa pérdida. Entonces sabemos que Darcy es igual al factor de fricción por la relación entre la longitud y el diámetro de la tubería, o de la manguera en este caso, por la velocidad promedio al cuadrado dividido 2 veces la gravedad. Entonces pues nosotros vamos a sustituir ese HL por la ecuación de Darcy. Entonces al final de cuentas nos va a quedar que H sub A va a ser igual a la presión en B dividido el peso específico más la carga de elevación en B menos la carga de elevación en A más la velocidad en B al cuadrado dividido 2 veces la gravedad más el factor de fricción por la longitud dividido el diámetro por la velocidad al cuadrado dividido 2 veces la gravedad. Bueno, entonces ahí con eso nosotros ya tenemos una gran idea de qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues sabemos de que esta velocidad junto con esta velocidad pues son las mismas, ya que es la velocidad que va dentro de la manguera, ¿verdad? Entonces pues ¿qué es lo que nos conviene a nosotros ahorita? Pues calcular esa velocidad, ya que nos están dando el caudal del flujo, ¿verdad? Que pasa por la manguera. Entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la conversión. Entonces nosotros tenemos un caudal igual a 95 litros por minuto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Pues vamos a convertirlo. Tenemos que un minuto tiene 60 segundos, entonces minutos se nos va. Luego tenemos que 1000 litros tienen 1 metro cúbico. Y entonces litros con litros también se va. Y prácticamente lo que tengo que hacer es resolver esa conversión. Entonces me da un valor de 1.583 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo. Entonces prácticamente nosotros ahí ya tenemos el valor de caudal. Ahora nosotros sabemos de que la ecuación para encontrar la velocidad pues no es más que dividir el caudal dentro del área. Entonces para ello vamos a encontrar el área también, y tenemos que el área de la manguera, de la sección transversal de la manguera, va a ser igual a pi cuartos por el diámetro al cuadrado, y esto va a ser igual a pi cuartos por el diámetro, como lo habíamos dicho, era de 0.025. entonces tengo acá 0.025 metros elevado al cuadrado, y esto va a ser igual a 4.91 por 10 a la menos 4, y esto va a ser metros cuadrados. Entonces, teniendo estos dos valores, prácticamente pues yo puedo encontrar la velocidad, que esto pues no debería de ser muy complicado. Entonces veamos cómo me queda el valor de la velocidad, que la velocidad va a ser igual al caudal dividido el área, y esto va a ser igual a 1.583 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo dividido 4.91 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, y esto me va a dar como resultado una velocidad igual a 3.22 metros sobre segundo. Entonces pues aquí prácticamente ya tengo el primer factor que tengo que utilizar en mi ecuación. Entonces voy por el segundo, que es el factor de fricción.
Entonces, yo para encontrar el factor de fricción, pues como todos sabemos, pues primero tenemos que encontrar el número de Reynolds. Entonces vamos a proceder a encontrar el número de Reynolds. Para ello vamos a crear una nueva página. Entonces ya tenemos nuestra nueva página, la vamos a configurar para que tengamos cuadrícula. Entonces ya una vez tenemos esto, pues entonces vamos a proceder con el número de Reynolds. Vamos a escribir la ecuación del número de Reynolds. El número de Reynolds es igual a la velocidad por el diámetro por la densidad dividido la viscosidad dinámica. Entonces la velocidad la conocemos, la acabamos de calcular. Entonces nuestra velocidad es igual a 3.22. Entonces tenemos 3.22 metros por segundo. Luego nuestro diámetro es 0.025. Entonces vamos a proceder a colocar 0.025 metros. Y por último, la densidad. Pues nosotros sabemos de que la gravedad específica es igual a 1.10. Entonces ese valor nos va a servir para poder encontrar la densidad. Y nosotros sabemos que para encontrar la densidad, pues tenemos que utilizar la densidad del agua. Entonces en este caso vamos a utilizar 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y con ello pues ya tenemos los valores en la parte de arriba. Ahora vamos a poner los valores en la parte inferior. Entonces tenemos, permítanme, vamos a ver qué está pasando aquí. Bueno, ahora vamos a colocar los valores en la parte inferior. Tenemos la viscosidad dinámica. La viscosidad dinámica también nos la da el problema. Es 2.0 por 10 a la menos 3. Entonces vamos a tener aquí 2.0 por 10 a la menos 3 kilogramos dividido metros por segundo. Entonces vamos a efectuar esa operación. Antes pues es importante ver las dimensionales que nos van a quedar. Entonces tenemos kilogramos, no la podemos eliminar. Luego tenemos metros, por metros tenemos metro cuadrado, y metro cuadrado dividido metro cúbico, pues abajo prácticamente nos va a quedar la dimensional de metro. Y como tenemos metro abajo y tenemos segundo abajo, es como decir metro por segundo. Entonces nos queda exactamente igual kilogramos partido metro segundo, que es lo que tenemos aquí abajo. Entonces prácticamente todas las dimensionales se nos van a cancelar y prácticamente vamos a obtener el número de Reynolds como un número adimensional. Entonces este número de Reynolds nos queda con un valor de 44.275. Entonces, como nosotros sabemos, si el número de Reynolds nos da mayor a 4000, pues prácticamente estamos en un flujo turbulento. Entonces mi flujo es turbulento. Y aquí, pues entonces yo sé que para calcular mi factor de fricción, pues yo tengo que irme al diagrama de Moody o utilizando la ecuación de Swamy y Jain. Entonces nosotros vamos a utilizar la ecuación de Swamy y Jain para calcular este factor de fricción. Entonces es lo que vamos a proceder a hacer ahorita. Entonces vamos a encontrar que nuestro factor de fricción va a ser igual a una división que es un poquito grande. Entonces voy a poner una vez la línea y voy a poner acá que va a ser igual al logaritmo en la parte inferior. Estamos trabajando el denominador, logaritmo de 1 sobre 3.7, y esto multiplicado por el diámetro dividido la rugosidad relativa. Entonces nuestro diámetro es 0.025
y nuestra rugosidad, es nuestra rugosidad promedio. Entonces vamos a buscar la imagen para obtener esta rugosidad. Entonces esta es la imagen que nosotros tenemos para la rugosidad. Si nos damos cuenta, es muy importante que nos recordemos la aclaración que yo les hice al momento de empezar el problema, donde les dije de que la traducción del libro estaba mala cuando decía que era una manguera suave. Ahí la palabra correcta era liso. ¿Y por qué nos va a servir eso ahorita? Porque si nosotros nos damos cuenta, en la imagen la única rugosidad definida para liso es la rugosidad del material de vidrio. Pero en este caso, en el mismo problema nos están diciendo de que la manguera es lisa. Entonces es por eso que la rugosidad en este caso, cuando tenemos una rugosidad que es lisa, prácticamente no tiene rugosidad. Entonces podríamos decir de que esta rugosidad tiende al infinito. Entonces, cuando una rugosidad tiende al infinito, entonces tenemos un número dividido infinito, nos va a dar prácticamente 0. Entonces, este primer término que nosotros tenemos acá nos va a dar un valor de 0. Entonces a esto le vamos a sumar el otro factor que tiene esta ecuación, que es 5.74 dividido el número de Reynolds, que en este caso nos quedó 44.275 elevado a la 0.9, y todo esto elevado al cuadrado. Entonces, como nos damos cuenta, pues este término prácticamente se nos redujo. Entonces, en la parte superior tenemos el factor de 0.25, y con eso ya podemos calcular nuestro factor de fricción, que para este ejemplo nos va a quedar un valor de 0.0213. Y recordemos, vale la pena aclararlo aquí para que no se nos olvide, que tenemos una manguera lisa, y precisamente ahí es donde tenemos nosotros nuestra palabra clave. Es la única forma que nosotros tenemos para justificar que nuestro que este factor pues haya sido 0. Entonces, una vez teniendo calculado nuestro factor de fricción, pues prácticamente lo que nos queda es calcular la HL, que es la pérdida por fricción dentro de la tubería. Entonces vamos a proceder a realizar ese cálculo. Entonces tenemos HL va a ser igual a nuestro factor de fricción, que en este caso es 0.0213 por la longitud. En este caso la longitud va a ser 85. Es un dato que nos da el problema inicial. 85 metros de longitud para la manguera. Entonces el diámetro, sabemos que el diámetro es 0.025, todo en metros. Entonces, vamos a tener metro y metro. Y por último, la velocidad al cuadrado, que sabemos que la velocidad es de 3.22. Entonces tenemos 3.22 metros sobre segundo al cuadrado dividido 2 veces la gravedad. Entonces tenemos aquí 2 veces 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces esto va a ser igual a, veamos, esto nos queda igual a 38.27 metros. Entonces chequeamos que las dimensionales sean correctas y nos damos cuenta de que sí. Entonces prácticamente lo que nos queda es resolver la ecuación que nosotros ya habíamos definido acá. Si se dan cuenta, pues la presión en B la conocemos las alturas, conocemos la velocidad y conocemos nuestro factor de fricción. Entonces es posible que nosotros ya podamos encontrar la presión que ejerce la bomba a la solución de fertilizante. Entonces vamos a proceder a realizar el cálculo. Entonces tenemos que la pérdida
la ganancia de energía provocada por la provocada por la bomba es igual a la presión en el punto B, que es 140 kilopascales, dividido el peso específico. Sabemos que nos dieron una densidad, una gravedad específica de 1.10 y nosotros sabemos que el peso específico del agua es igual a 9.81 kilonewtons sobre metro cúbico. A esto nosotros le tenemos que sumar, veamos cómo está la ecuación, tenemos que ver la carga de elevación. Entonces aquí es muy importante que vayamos atrás y veamos realmente cuál es la diferencia de elevación entre el punto A y el punto B. Nosotros sabemos que desde la base del camión hasta el punto B tenemos 10 metros. Sin embargo, sabemos de que esa no es nuestra elevación, porque nuestro punto A está elevado a 1.5 más 1.2, 2.7 metros del nivel del camión. Entonces prácticamente tendríamos que la diferencia entre el punto B y el punto A es de 10 menos 2.7. Entonces es lo que nosotros vamos a poner acá. Entonces vamos a tener 10 metros menos 2.7 metros. Y eso nos va a dar 7.3. Sin embargo, lo vamos a dejar así. Más, tenemos que sumar acá nuestro HL, que sería la pérdida que tenemos acá, que sería 38.27 metros, más no nos vayamos a olvidar de la carga de velocidad, que en este caso vamos a tener 3.22 metros sobre segundo al cuadrado, dividido 2 por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces aquí invertimos los términos. Sin embargo, pues como lo estamos considerando, pues no importa. Lo importante es que no se nos olvide colocarlos. Entonces ya tenemos la carga, ya tenemos la presión en el punto B, tenemos la diferencia de elevaciones, tenemos la carga de velocidad y tenemos nuestro factor de fricción. Entonces ya solo nos queda prácticamente operar el sistema. Entonces voy a aprovechar y voy a borrar eso. Bueno, entonces operando esto nos va a quedar igual a 59.07 metros. Entonces esa es la altura o la carga que tiene que vencer la bomba. Entonces la potencia prácticamente la vamos a calcular de la siguiente forma. Tenemos que la potencia requerida en el punto A, dadas las condiciones del problema, va a ser igual a el peso específico por el caudal por la pérdida de energía. Entonces, o la ganancia de energía que yo tengo que tener en mi sistema. Entonces vamos a encontrar esto. Tenemos 1.10 por 9.81 kilonewton sobre metro cúbico por mi caudal, que mi caudal es igual a 1.583 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo por el H sub A que acabo de calcular. Entonces esto va a ser 59.07 metros. Y al hacer la operación, esto me va a dar exactamente igual a tener un kilonewton por metro partido segundo.
Entonces esto en el sistema internacional pues nos va a quedar exactamente igual a tener un kilowatt. No es un watt, es un kilowatt. Entonces con eso nosotros resolvimos el inciso A. Encontramos la potencia que necesitamos para poder llevar con esa presión la solución de fertilizante. Entonces ahora, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Recuerden que no hemos terminado de resolver el problema. Ahora lo que nos están pidiendo es la presión que hay a la salida de la bomba. O sea que ahora nos tenemos que ir a este punto porque es ahí donde nos están pidiendo la presión. Entonces nosotros a este punto pues yo le voy a denominar 1. Ustedes le podrían denominar C o A' o no importa. Ustedes siempre y cuando nosotros mantengamos un orden congruente, entonces sabemos de que no nos vamos a equivocar al momento de resolver el problema. Entonces para hacer ello vamos a utilizar una nueva hoja. Entonces vamos a agregar una página, luego le vamos a poner su cuadrícula y aquí, si gustan, pues vamos a cargar de nuevo la imagen para que tengamos claro qué es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces vamos a tener nuestro punto B y vamos a tener nuestro punto 1. Entonces vamos a escribir la ecuación general de la energía entre esos dos puntos y vamos a tener la presión en 1 dividido el peso específico más la carga de elevación en 1 más la velocidad en 1 al cuadrado dividido 2 veces la gravedad menos la pérdida por fricción. Esto va a ser igual a la presión en el punto B dividido el peso específico más la carga de elevación en B más la velocidad en B al cuadrado dividido 2 veces la gravedad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahorita? Pues prácticamente tenemos que despejar nuestra presión en 1, ya que es lo que nos están pidiendo, la presión en la salida de la bomba. Entonces, aprovechándonos de una vez de nuestras habilidades para despejar las ecuaciones, entonces vamos a tener que la presión en 1 va a ser igual a la presión en 2 más, abrimos corchete, abrimos paréntesis, carga de elevación en B menos carga de elevación en 1 más HL. Cerramos el corchete y todo esto multiplicado por el peso específico del fluido que estamos trabajando. Entonces, para que tengamos más espacio, lo voy a hacer aquí abajo de la imagen. Entonces tengo ya la resolución de eso, que la presión 1 va a ser igual a la presión 2. ¿Cuál es mi presión 2? 140 kilopascales más carga en B, carga de elevación en B, tengo 10 metros. Recordemos que mi nivel de referencia va a ser este. Entonces el punto B está a 10 metros y el punto 1 va a estar a 1.50. Entonces menos 1.50 más el HL, que es la carga, la pérdida por fricción, que en este caso es 38.27. No, recuerden que no es 59.07, esa es la pérdida, la ganancia de energía ya total. La que tengo que utilizar yo es 38.27. 38.27 metros, y todo esto multiplicado por 1.1 por
9.81 kilonewton por metro cúbico. Y esto nos va a dar igual a que la presión en el punto 1 va a ser igual a 645 kilopascales. Y con eso nosotros damos por finalizado el ejercicio que teníamos pendiente de resolver el día de la clase. Hasta luego.